Bienvenidos un día más a nuestro espacio El Bufete Responde, siempre con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas. El tema a tratar de hoy se titula Atenuantes de la responsabilidad penal. ¿Pero qué podemos decir? ¿Qué es esto? A ver, dicho así suena muy raro, suena chino, soy consciente, suena un poco abstracto, como lo queramos decir, pero es algo muy habitual también me refiero a la estrategia nuestra, la de los abogados, para defender los intereses de nuestro cliente, evidentemente, y para no perdernos de vista y poner un poco a los espectadores en contexto, en situación, nos estamos haciendo referencia a un determinado delito que ha sido cometido por una determinada persona, por tanto un procedimiento penal, y si se pueden demostrar o no la concurrencia o no de determinadas circunstancias que de alguna manera disminuyan, rebajen, digamos que quiten importancia a la pena, bajen esa responsabilidad penal. Esos son, técnicamente hablando, las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal. ¿Y qué es un atenuante del delito? Básicamente sería cuando yo he cometido un determinado delito en el que, dentro de las circunstancias en las que se han visto envuelto ese delito, se da una de las circunstancias atenuantes que ahora vamos a abordar. Ahí, para que los espectadores se hagan una idea, hay un artículo en el Código Penal que recoge un catálogo de circunstancias que, si se demuestran que efectivamente han concurrido, pues en este caso habría concurrido una circunstancia atenuante. Y, por ejemplo, vamos a suponer que yo he estado en un local, en un restaurante, cenando, me he pasado un poco de la raya, he tomado alcohol y muy mal hecho por mi parte, porque después cojo el coche y ¿qué ocurre? Bueno, pues que evidentemente, primero, jamás debería haber ingerido ni una sola gota de alcohol. Segundo, encima estoy conduciendo y, por tanto, poniendo en peligro no solamente mi propia integridad física o mi propia vida, incluso en los casos más extremos, sino también estoy poniendo en peligro a los demás. Si evidentemente me paran en un control y doy positivo por alcoholemia, algo muy habitual también, pues evidentemente tengo poca defensa, soy consciente que he bebido, he cogido un coche sin tener que hacerlo, ni una cosa ni la otra, y por tanto seguramente una de las estrategias de los abogados es, bueno, estaba bajo los efectos del alcohol, vamos a intentar demostrar que ha concurrido una determinada circunstancia atenuante, o cuando una persona mata a otra y el abogado intenta digamos acude o recurre al hecho de intentar demostrar alguna de estas circunstancias, precisamente para rebajar la pena que se le puede imponer a su cliente. Escuchamos en los informativos las palabras atenuantes, agravantes, sí, pero ¿qué significan? A ver, dicho de otra manera, serían eximentes. Dentro de las eximentes pueden ser completas o incompletas, y a su vez, dentro de las incompletas, dentro de las circunstancias, pueden atenuar, para responder a tu pregunta, o agravar la responsabilidad. Es decir, o bajamos, disminuimos la pena, o todo lo contrario, aumentamos la pena que el Código Penal prevé o establece para el tipo básico de un determinado delito, y evidentemente se me va a aumentar. Dicho de otra manera, lo traducimos al cristiano. Si yo he cometido un presunto delito, por ejemplo, de allanamiento de morada, el tipo básico son de 6 meses a 2 años. ¿Qué ocurre? Si se demuestra que, por ejemplo, yo iba bebido o cualquiera otra de las circunstancias atenuantes, en este caso vamos a bajar la pena y, por tanto, vamos a conseguir que nuestro cliente, a lo mejor por apreciar esas circunstancias, no ingrese en prisión, sino que se suspenda la condena. Ojo, no que se vaya de rositas, sino bajar la responsabilidad penal de nuestro cliente. ¿Por qué es importante la existencia de circunstancias atenuantes? Básicamente porque pueden, digamos, producir o determinar que se rebaje o no la pena que estamos viendo, o que nosotros ya preveemos que el fiscal o, en última instancia, su señoría le va a imponer a nuestro cliente. Por eso es muy importante, y es algo muy cotidiano digamos, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, para plantear la estrategia y la defensa que vamos a asumir en el caso de los intereses de nuestro cliente, para bueno, evidentemente intentaremos lograr una sentencia absolutoria que salga libre, pero en su defecto, si no hay manera de conseguir que
que salga suelto y van a condenar a nuestro cliente es al menos intentar bajar o minimizar, como lo queramos decir, la responsabilidad penal y por tanto la pena que se le va a imponer a nuestro delito. Habrá que ver muchas circunstancias, si ha cometido un delito o son varios. Segundo, qué tipo de delito ha cometido y por tanto qué tipo de pena o penas lleva aparejada esa figura delictiva. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos delitos que además de la pena privativa de libertad lleva también una pena de multa o incluso, como ocurre por ejemplo con los delitos en los que incurren los funcionarios públicos, malversación, prevaricación, además llevan también otro tipo de penas como puede ser la inhabilitación para desempeñar su cargo durante un determinado periodo de tiempo. Normalmente se fija por el tiempo por el que hayan sido condenados en virtud de ese procedimiento judicial. Todos esos factores quizá los espectadores no son conscientes, pero para nosotros es muy importante porque, dicho de una manera gráfica, y si se me permite el ejemplo, nosotros estamos jugando como una especie de, sería como una partida de ajedrez, es decir, cada circunstancia pues puede cambiar la estrategia y por tanto tenemos que tener todas las piezas en su justo espacio y por tanto en su justa medida para conseguir la finalidad que estamos pretendiendo, que en última instancia es defender los intereses de nuestro cliente pues de la manera mejor posible. La frase actuó en legítima defensa, sí, la hemos escuchado en multitud de ocasiones, pero ¿cómo se puede demostrar que realmente es así? A ver, la verdad es que es una circunstancia atenuante muy controvertida, muy polémica, yo diría también que es muy impactante para la sociedad, para los ciudadanos en general, porque en muchas ocasiones, a través de vosotros, de los medios de comunicación, conocemos casos muy mediáticos que, claro, llaman mucho la atención y muchas veces no entendemos por qué se puede apreciar la legítima defensa o por qué no se aprecia, dependiendo del caso. A ver, legalmente hablando, para no perdernos en el tema que estamos abordando, jurídicamente hablando es necesario que se den 3 requisitos. Primero, que haya una agresión ilegítima. Segundo, lo que se llama técnicamente una proporcionalidad entre el medio o el instrumento que se ha utilizado contra nosotros y el medio o el instrumento que utilizamos para repeler esa agresión, es decir, para defendernos, dicho de una manera mucho más sencilla, y además que no hayamos previamente provocado al presunto agresor para actuar contra nosotros. Eso sería básicamente los requisitos. ¿Qué ocurre? Que luego en la práctica ahí está la problemática o digamos el caballo de batalla de despejar si concurren o no estos requisitos para poder, porque se tienen que dar todos estos requisitos para nosotros poder apreciar la legítima defensa o en su defecto no poder apreciarla. Yo de hecho recuerdo un caso muy mediático, relativamente reciente, donde, si no recuerdo mal, 3 personas entraron en una casa ajena, era un chalet, una casa de una familia muy importante, en concreto en Cataluña, de una joyería sobradamente conocida, donde el yerno precisamente se defendió y lo condenaron porque, claro, su abogado estaba alegando precisamente que había actuado en legítima defensa para repeler esa agresión. Si no recuerdo mal los detalles del caso, claro, había uno de ellos estaba esperando en un vehículo para darse posteriormente a la fuga, entraron 2, a uno de ellos lo hirieron y el otro finalmente, claro, el yerno cogió un arma de fuego, disparó contra ellos, a uno lo hirió, pero el otro, esas heridas posteriormente le causaron la muerte. Y ahí estuvo, la verdad que fue un juicio además de muy mediático, jurídicamente muy interesante, porque el juzgado en este caso llegó a la conclusión que no se podía apreciar la legítima defensa porque no había una proporcionalidad en los medios, es decir, habían entrado al parecer con objetos punzantes, no recuerdo si era una navaja, un cuchillo, y este señor pues digamos se defendió o repelió la agresión usando un arma de fuego. Claro, depende, tenemos que ver muchas circunstancias, no es lo mismo que yo me defienda frente a un solo agresor, sería un requisito también para una circunstancia a tener en cuenta, que tú me agredas, por ejemplo, Rocío, con una navaja y yo me defiendo con un arma de fuego, o que son 3 personas los que me tratan de atacar y yo intento defender, por ejemplo, a mi mujer y a mí, es decir, lo que es mi familia. Es que son
tantos factores, tantas circunstancias que yo soy consciente que es difícil de entender y sobre todo de asimilar muchas veces por parte de los ciudadanos que evidentemente no tienen por qué saber de derecho, al igual que yo no sé de medicina o de ingeniería o de cualquier otro campo, pero son factores que quizá no se les presta la suficiente atención y son muy importantes porque estos pequeños factores pueden determinar o romper la balanza hacia un lado o hacia el otro. Por eso digo que es difícil en muchos casos en la práctica ver realmente si se puede acreditar o no, en este caso, la legítima defensa. Es complicado porque se tienen que dar muchas circunstancias. Correcto, y sobre todo esas circunstancias adaptarlas al caso en concreto para ver si efectivamente se ha dado o no este catálogo de circunstancias o en concreto la legítima defensa, retomando el ejemplo que tú me ponías. El tema de legítima defensa me recuerda a uno de los programas que también hablábamos de él, en el caso de que estás en casa y entra cualquiera a tu casa y no sabe cómo te vas a defender, ¿no? Claro, claro, es que aquí realmente entramos en un conflicto muy importante. Primero, es una situación potencialmente peligrosa. No paramos a pensarnos si tengo que coger un medio u otro. Evidentemente yo sé que a lo mejor mi integridad o incluso mi vida puede estar corriendo peligro, la de mi familia, y es digamos un impulso, una decisión, un comportamiento instintivo de defenderse. Entonces, claro, evidentemente son décimas de segundo que no nos podemos parar ni mucho menos a pensar en los detalles y nosotros actuamos, nosotros tratamos de defendernos, pero claro, dependiendo del tipo de agresión, de nuestra respuesta, de nuestra defensa, de los medios utilizados, del número de agresores, de las circunstancias en las que se ha dado, todo eso influye a la hora de determinar o de esclarecer lo que se llama la escena criminal y por tanto depurar las posibles responsabilidades. Ojo al dato, cuando yo me refiero a circunstancias atenuantes, el Código Penal contempla una serie de circunstancias. Básicamente las voy a resumir porque son demasiado largas y necesitaríamos quizá 1 o 2 programas para explicarlas con todo lujo de detalle, pero sería básicamente cuando una persona no, voy a ir explicándola tal cual establece el Código Penal. A ver, cuando no se dan todos los requisitos para que sean eximentes completas, es decir, para que me libren totalmente de la responsabilidad penal. Segundo, cuando yo he cometido el hecho delictivo bajo la influencia o bien del alcohol, de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o que produzcan efectos similares. Tercero, cuando yo tengo alterada la percepción desde mi infancia o desde mi nacimiento. Si evidentemente yo nazco con una enfermedad mental grave, evidentemente no soy una persona cabal, no soy plenamente consciente ni de mi comportamiento, ni de la repercusión o de las consecuencias que tiene mi comportamiento. A eso me estoy refiriendo. En cuarto lugar, la legítima defensa que lo acabamos de explicar. El estado de necesidad, el miedo insuperable o en el cumplimiento de un deber. Esas serían las 7 circunstancias que expresamente se recogen en el Código Penal. Ahí habrá que ver, primero, si se da una, si se dan 2, si se pueden demostrar, si no se pueden demostrar y todas las circunstancias concretas del caso para intentar rebajar la pena de nuestro cliente y, por tanto, intentar que la sanción penal sea lo menos posible. Esa es la finalidad de la circunstancia. Yo creo que la legítima defensa nos llevaría a solo un programa hablando de ello. Yo diría que también, la verdad es que sí, porque es un caso muy mediático y en muchas ocasiones es difícil demostrar ese requisito. Yo personalmente pienso que si estamos en casa y viene una persona de fuera, te tienes que defender. Claro, lo que ocurre es que... o lo invitamos a un café, ¿no? Como dice el chiste, ¿no? Lo invito a un café. Pero claro, depende también del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo totalmente contrario. No tiene nada que ver con nuestro ordenamiento jurídico, pero por ejemplo, en Estados Unidos la legislación es totalmente distinta. Allí no solamente el uso de armas es algo muy, muy habitual, prácticamente tienen... raro es el hogar o la familia que no tiene al menos 1 o 2 armas, ya sean cortas o largas o armas de caza. En España realmente el número de familias que tienen un arma de fuego es muy bajo en comparación con Estados Unidos y la inmensa mayoría, yo diría casi que el 90% de los hogares que tienen un arma de fuego son armas de caza. Dejo al margen, evidentemente, aquellas profesiones que tienen un arma por sus funciones, policía, guardias civiles, militares, etcétera, etcétera, lo que serían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en Estados Unidos no, y evidentemente allí pues ellos tienen un concepto, por ejemplo, de la propiedad
que si alguien entra en mi casa a robar, pues está plenamente justificado que yo coja un arma y le dispare. Atente, o mejor dicho, acabe o no con su vida, o simplemente lo hiera o le produzca una determinada lesión, pero ahí está plenamente justificado. En nuestro caso está mucho más acotado y ya digo que es muy difícil en muchas ocasiones demostrar la concurrencia de este requisito, de esta atenuante en concreto. Lo volveremos a tratar, Miguel Ángel. Por supuesto. Volvemos al programa de hoy. Las dilaciones indebidas del proceso, ¿qué significa? Sí, a ver, es una circunstancia atenuante que se introdujo recientemente como consecuencia de una modificación del Código Penal y básicamente lo que, traducido al cristiano, sería lo siguiente, y es que cuando estamos en presencia de un procedimiento penal donde transcurre mucho tiempo desde que se denuncian los hechos hasta que se, digamos, recae la condena contra la persona en cuestión, en ese caso habrá que verlo. ¿Por qué? Porque en la jurisprudencia realmente no hay una regla, digamos, clara en ese sentido, pero sí es cierto que el Tribunal Supremo, como máxima instancia judicial, digamos que utiliza dos baremos, dos criterios o dos parámetros para intentar demostrar si efectivamente podemos considerar que ha habido un retraso excesivo en la tramitación de un determinado procedimiento penal, independientemente del delito que sea. Y son, primero, la complejidad o no de la causa, es decir, de qué tipo de delito estemos hablando, si son uno, si son varios, y un parámetro muy importante, que quizás este sea más didáctico, más gráfico de cara a los espectadores, y es cómo compararlo con un procedimiento igual, es decir, si estamos hablando de un delito, un presunto delito de robo, pues compararlo con una tramitación de otro procedimiento de robo para ver exactamente de qué estamos hablando. Yo recuerdo recientemente, que lo leí en la prensa escrita, donde un juzgado, no recuerdo, era en Madrid, pero no recuerdo exactamente si en Madrid capital o en alguno de los partidos judiciales de Madrid, donde por un tema de lesiones el juzgado aplicó como circunstancia atenuante esta dilación indebida. ¿Por qué? Porque era un caso en el que una persona había, en una pelea, había lesionado a otra persona que estaba allí en ese establecimiento, y llegó a la conclusión el juzgado que se producía, o que concurría, mejor dicho, esta circunstancia atenuante, porque desde que el perjudicado denunció los hechos hasta que recayó la condena por lesiones, transcurrieron casi 5 años. Es una auténtica barbaridad para, digamos, la complejidad que tenía ese caso, y en ese caso, por retrasos del juzgado, por algún tipo de mal funcionamiento de la Administración de Justicia en general, no quiero ni acusar a los jueces ni a los funcionarios, ni mucho menos, sino simplemente se produjo un retraso indebido y excesivo, y como consecuencia de eso, pues el juzgado lo justificó en la sentencia y redujo la pena del presunto agresión por este delito de lesiones. Es algo también muy habitual en la práctica, más, estoy seguro que mucho más de lo que los espectadores se pueden estar imaginando. Eso te iba a preguntar, ¿se te ha dado caso en tu despacho? Sí, es muy habitual, y hombre, soy consciente también, al igual que digo esto, voy a ser honesto, no lo digo por quedar bien, pero es que la realidad, el día a día en los juzgados, también hay que ser plenamente consciente que los juzgados están completamente colapsados, ya sean juzgados civiles, juzgados de lo social, juzgados penales ya, evidentemente, juzgados de instrucción. Hay una carga de trabajo tan grande que en muchas ocasiones es difícil que puedan ir sacando los procedimientos con cierta celeridad, vamos a llamarlo así, con cierta rapidez, y en muchas ocasiones se producen retrasos, y no es nada extraño que nosotros también, dentro de nuestra estrategia para defender a nuestro cliente, intentemos la concurrencia de esta circunstancia atenuante. ¿Te parece, Miguel Ángel, que pasemos a nuestro apartado de preguntas? Claro. Pues como bien sabe, en el programa anterior de la pasada semana anunciamos el tema a tratar de hoy, y nuestros seguidores pues han enviado, pues como siempre, sus preguntas a info@munozdelgadoabogados.com, y nuestro abogado pues recoge las preguntas y le dan respuesta en el programa de hoy. Juan Manuel nos decía, ¿qué tiene que darse para actuar en legítima defensa? Bueno, los requisitos que yo apuntaba anteriormente, lo que ocurre es que el caballo de batalla va a estar en demostrarlo. A ver, de los 3 requisitos que yo aludía anteriormente, la agresión ilegítima, la proporcionalidad y la falta de provocación,
realmente el más difícil de demostrar, el que más problemas da, el que más nos rompe la cabeza o nos, digamos, nos descoloca en muchas ocasiones a los abogados para tratar la estrategia y al mismo tiempo también al juez para dictar la resolución, es el segundo, es decir, justificar la proporcionalidad entre el medio empleado. No es lo mismo que a mí me agredan o intenten, por ejemplo, apuñalarme con una navaja y yo me defienda con un arma de fuego, o que a mí me ataquen, por ejemplo, con una piedra y yo me defienda con un bate de béisbol, por ejemplo, o que venga alguien o me amenace a lo mejor con una navaja y yo le saco a lo mejor, como recuerdo además hace algunos años ya de una noticia donde una persona, era un aficionado, se defendió con una ballesta. Bueno, vamos a ver, cuidado con eso también. ¿Por qué lo digo? Porque si tú intentas a mí apuñalarme, evidentemente parto de la base que tienes que estar cerca mía para intentar agredirme físicamente, independientemente de la gravedad o no de las lesiones. Ahora bien, si yo me defiendo con una ballesta y soy capaz de repeler tu agresión a 10, 20 metros, pues evidentemente estoy en una ventaja, o digamos que esa balanza, esa proporcionalidad se va a romper en mi favor y evidentemente no es lo mismo. Sé que estoy poniendo casos muy extraños, quizás muy sorprendentes, ojo, evidentemente es un tema serio, le estoy dando un poco de ironía al asunto, evidentemente, pero todo eso lo tenemos que sopesar y no, por eso digo que muchas veces no es fácil demostrar este requisito y es, sin lugar a dudas, el requisito más difícil de demostrar en la práctica a la hora de apreciar o no y por tanto de que concurra o no esta circunstancia atenuante. Creo, Miguel Ángel, que estar en casa y que te sientas amenazado porque alguien entre en tu casa es complicado poner una balanza. Es complicado. ¿Cómo me puedo defender? La verdad es que lo ideal es que si van a entrar en mi casa que yo no esté o ninguno de los miembros de mi familia para evitarnos esta situación tan desagradable y sobre todo también de cara a cómo podemos posteriormente montar la defensa o la estrategia de cara a nuestro En Estados Unidos cliente. se pasan, pero nosotros también deberíamos de aprender claro, algo. Muchas veces yo creo que podríamos llegar quizá a un término medio, que está la virtud, porque ni blanco ni negro, quizá en un gris y dentro de los grises pues hay una escala de matices muy importante, ¿no? en este sentido. Este tema a mí me pierde, Miguel Ángel. Volvemos al apartado de preguntas. Alejandra, que nos decía que es estudiante de Derecho, nos pregunta, ¿es lo mismo una eximente que una eximente incompleta? No es lo mismo y bueno, le animo a que siga a nuestros pasos y el día de mañana sea una futura compañera. Bueno, a ver, no tiene nada que ver. Cuando nosotros aludimos a eximente completa, ¿qué quiere decir? Que es una circunstancia que anula por completo lo que se llama técnicamente, jurídicamente hablando, las facultades volitivas de saber y entender. Dicho de otra manera, es imposible que sea consciente y por tanto entienda no solamente mi comportamiento, sino además las consecuencias que mi conducta, mi comportamiento puede producirle a una persona o a la sociedad en general. Eso sería un caso de eximente completa. Por ejemplo, si yo tengo, al igual que ocurre con el catálogo de circunstancias atenuantes, el Código Penal también contempla una serie de circunstancias eximentes por completo. Claro, en este caso, ¿qué ocurre? Que evidentemente son circunstancias que van a eximir por completo de la responsabilidad penal. Por ejemplo, la legítima defensa a la que yo aludía anteriormente, si demostramos. Ahora bien, cuando estamos haciendo referencia al otro apartado de la pregunta, las eximentes incompletas, lo que hacen es no que exoneren, que libren nuestro comportamiento de responsabilidad penal, sino disminuir la responsabilidad penal. Esa es la diferencia entre una eximente completa y una eximente incompleta. O dicho de otra manera, no es lo mismo que yo actúe en legítima defensa y mi comportamiento está justificado a, por ejemplo, que yo cometa un hecho delictivo, por ejemplo, le robe a una persona porque soy una persona que desgraciadamente tengo un problema con las drogas, no soy consciente en parte, pero yo he cometido ese robo y se me va a atenuar si somos capaces de demostrar esa dependencia a estas sustancias. No es lo mismo actuar bajo la influencia de las drogas a, evidentemente, justificar mi comportamiento, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa. Lo pongo de esa manera para que tratar de explicarle a Alejandra la diferencia. Pues la semana que viene hablaremos de agravantes y circunstancias mixtas de parentesco.
también tiene lo suyo. Sí, es otro catálogo también importante, algo muy habitual también en la práctica, rara también la semana o el mes que no escuchamos o que no tenemos constancia de alguna noticia en este sentido. Y respecto a lo último que tú has apuntado, Rocío, vamos a explicar exactamente el parentesco, porque es una circunstancia muy particular que además puede actuar o como atenuante o como agravante, y vamos a explicar cuándo, por qué, qué requisitos. Yo creo que va a ser muy, muy interesante para los espectadores. Lo que decimos siempre, si tienen cualquier pregunta al respecto del tema a tratar, info@muñozdelgadoabogados.com. Miguel Ángel, antes de terminar, sí, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues además del correo electrónico que tú apuntabas, Rocío, pueden contactar con nosotros en el teléfono 678 21 53 62, si lo prefieren, en nuestro despacho en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, en pleno centro de Huelva, o en el formulario de contacto de la página web de nuestro despacho, www.muñozdelgadoabogados.com. Ahí verán una pestaña donde aparece para formular, bueno, pues la consulta o el problema que quieran plantearnos los espectadores. Pues muy bien, nos vemos, si te parece, la próxima semana. Por supuesto, aquí estaremos. Muy bien, a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por seguir nuestro espacio El Bufete Responde. Les dejamos con más programación en Canal Luz. Gracias a los compañeros por hacer posible este espacio. Gracias por su atención.